Un saludo tengas nuevamente y como prometimos aquí estamos ya para compartir con ustedes el primer video, la primera información acerca de o concerniente a la Trinidad, la no Trinidad, concerniente a la verdadera naturaleza e identidad de Dios. Y vamos a estar hablando en este preciso video acerca de algo que se obvia mucho, algo de lo cual no se habla lo suficiente, y es acerca de el Dios de Jesucristo. Ese es el tema, y ese es el nombre del tema, el Dios de Jesucristo. Esperamos que puedan valorar la información que vamos a compartir con ustedes. Esta información que está aquí ahora para ti, que estás mirando, no es una información la cual puedes tomar a la ligera. Porque recuerda, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, y a Jesucristo su Hijo, a quien Él envió. Más adelante hablaremos de este versículo específicamente y de muchos más. En este tema vamos a hablar acerca de el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Acompáñenos y déjenos sus comentarios. Y esperamos que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo bendiga grandemente sus vidas. La perturbadora Trinidad. Ese es el tema que he escogido para esta serie, en la cual voy a estar hablando acerca de la naturaleza de Dios, la identidad de Dios. Y como ya mencionamos al principio del video, en este tema específicamente, en este video, en esta presentación, vamos a estar hablando acerca de el Dios de Jesucristo, el Dios y Padre de Jesucristo. Antes de continuar, tenemos que hacer una salvedad. Leamos en Proverbios 18, versículo 13. El que responde palabra antes de oír, le es necedad y vergüenza. Por tanto, hermano o hermana que estás escuchando, que estás viendo este video, te suplico, te exhorto, te pido que veas esta información, este video 2 o 3 veces, que pienses varias veces antes de emitir un juicio, antes de responder, para que no seas hallado o hallada en necedad y vergüenza. Leamos en la Biblia en Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 6. Para nosotros solo hay un Dios, el Padre, y un Señor, Jesucristo. El apóstol Pablo identifica a este un Dios como el Padre y a este un Señor como Jesucristo. Solo hay un Dios, dice el apóstol Pablo, y este Dios es el Padre. Veamos a continuación una serie de versículos, los cuales hablan acerca de el Dios de Jesucristo. Tenemos a Romanos 15:6, Segunda de Corintios 1:3, Segunda de Corintios 11:31, Efesios 1:3, Efesios 1:17, Colosenses 1:3 y Primera de Pedro 1:3. En todos estos versículos se habla acerca de un Dios. Este Dios se dice que es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. En Efesios 1:17 tenemos lo siguiente. El Dios de nuestro Señor podemos compararlo con Primera de Corintios 8:6, que dice, para nosotros solo hay un Dios, el Padre y un Señor Jesucristo. Y el Dios de nuestro Señor Jesucristo en Efesios 1:17 es el Padre de gloria. Es el mismo Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual el apóstol Pablo menciona en Primera de Corintios 8:6. Un Dios y un Señor, un Dios el Padre, y es el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Para ayudarlos a entender un poco acerca de lo que queremos presentar, vamos a hacer una pequeña ilustración. Estos dos círculos que ustedes ven en pantalla son dos objetos que son iguales, perfectamente iguales. Y estos dos objetos no lo son, son diferentes.
No se parecen, no son iguales. El único Dios verdadero pudiéramos decir o pudiéramos representarlo con esta figura, con este círculo. Vamos a hacer referencia al único Dios verdadero con este objeto, con esta figura. Y leamos en Juan 20, 17. Dice, diles, Jesucristo hablándole a María en el día de la resurrección, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Ese fue el mensaje que Jesucristo mandó a decirle a los discípulos. Aquí Jesucristo identificó a su Padre con el Padre de los discípulos y a su Dios con el Dios de los discípulos. Repetimos, estos dos objetos son iguales y estamos usando este círculo para identificar al único Dios verdadero. El Dios de Jesucristo se supone que sea el único Dios verdadero porque en la Biblia dice que hay un solo Dios. Por lo tanto, el Dios de Jesucristo también es nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Él lo identificó en Juan 20, 17. Aquí dice que el Dios de Jesucristo es el Dios de nosotros, es el Dios de los discípulos. ¿Quién es el Dios de Jesucristo entonces? El Dios de Jesucristo es nuestro Dios o vuestro Dios. ¿Quién es el Dios de Jesús y nosotros entonces? El Dios de Jesucristo es su Padre. Por lo tanto, nuestro Dios es nuestro Padre. Mi Padre, vuestro Padre. Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Será este el único Dios verdadero entonces? ¿Será el Dios de Jesucristo y el Dios de los discípulos el único Dios verdadero? El Dios trinitario o triuno, como quiera que ustedes le llamen, puede ser representado con la siguiente figura: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sabemos que muchos creen que la Trinidad presenta a tres personas en unidad de carácter, de propósito, de mente. También creen que hay una unidad de sustancia, pero hay otras personas que tienen una visión diferente acerca de la Trinidad. Creen que las tres personas de la Trinidad están separadas, no están unidas en una misma sustancia. Sin embargo, en esta presentación vamos a utilizar esta imagen para poder mostrar lo que queremos acerca de el Dios y Padre de Jesucristo y de nosotros. ¿Será este Dios trinitario el único Dios verdadero? El único Dios verdadero, recordemos, estamos hablando del Dios de Jesucristo. El Dios de Jesucristo, Él mismo lo identificó en Juan 20:17 como su Padre. El Dios de Jesucristo es su Padre y nuestro Dios es nuestro Padre. Estos dos objetos no son iguales. Este de la izquierda representa a Jesucristo, al Dios de Jesucristo, y el de la derecha representa al Dios trinitario. En la Biblia se dice que hay un solo Dios verdadero. Preguntamos entonces, ¿cuál es el único Dios verdadero? Este de la izquierda es el Dios de Jesucristo, el de la derecha. Si tú crees en la Trinidad, es tu Dios. Estos dos objetos no son iguales, por lo tanto podemos concluir que estos dos dioses no son iguales. Este de la izquierda es el Dios de Jesucristo y el que está al lado no es el Dios de Jesucristo. El Dios de Jesucristo es su Padre. Y si tú crees en la Trinidad, tu Dios no es el Padre de Jesucristo. Uno de estos dos no es el Dios de Jesucristo. ¿Cuál de estos dos es el único verdadero Dios y cuál es el falso? ¿Tu Dios o su Dios? El Dios de Jesucristo no es un ser en tres personas. Tampoco es la unidad de tres seres o de tres personas.
el Dios de Jesucristo no es el Espíritu Santo y mucho menos Jesucristo es su propio Dios. Y ya que existe un solo Dios verdadero, ¿quién es el falso y quién es el verdadero? Si tú crees en la Trinidad, ¿cuál es el único Dios verdadero? Recordemos que el Dios de Jesucristo es solamente, exclusivamente, específicamente el Padre. Es el Padre solo. Pero el Dios de la Trinidad son tres personas, o la unidad de tres personas, o la unidad de tres seres. Ya que existe un solo Dios verdadero, ¿quién es el falso Dios? ¿Su Dios, el de Jesucristo, o tu Dios? Recordemos lo más importante o algo bien importante en esta presentación, que el Dios de Jesucristo se supone que sea el mismo Dios de los discípulos y el mismo Dios de nosotros. Ya que existe un solo Dios verdadero, ¿quién es el verdadero Dios? ¿Su Dios, el Padre de Jesucristo o tu Dios? Ya que existe un solo Dios verdadero, ¿a quién deberíamos escoger como tal? ¿Su Dios o tu Dios? Leamos la siguiente declaración. Reconocemos a la Trinidad Divina, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cada uno posee una personalidad distinta y separada, pero uno en naturaleza y propósito. Tan soldados en esta unión infinita que el apóstol Santiago habla de ellos como un Dios en Santiago 2:19. Eso está en la Review and Herald y Wilcox fue el que escribió este artículo, 29 de octubre de 1931. Pero leamos lo que dice Santiago 2:19. ¿Tú crees que hay un Dios? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Será que este mismo un Dios que habla Santiago es el mismo Dios que es mencionado en el artículo? ¿Este mismo un Dios es el ellos como un Dios? Estos dos objetos no son iguales. Estos dos dioses no son iguales. El Padre solo no es igual a tres personas. Para la persona y todo el que cree, la persona que escribió el artículo y todo el que cree de igual manera o de manera similar, semejante, podemos preguntar lo siguiente. ¿Es el Dios de Jesucristo el mismo mencionado en Santiago 2:19? Recordemos que en Santiago 2:19 habla de un Dios y en esta cita se habla de ellos como un Dios y ellos es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por lo tanto, un Dios que es ellos es el mismo un Dios de Jesucristo que es el Padre solo. Es evidente que no. Es evidente que no. ¿Cuántos dioses hay? ¿Uno, dos, tres? ¿Cuántos dioses hay para escoger? Arrepiéntanse y abandonen el ídolo trinitario. Creed, buscad y adorad al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo en su reino. Sabemos que hay muchas objeciones para contrarrestar, para refutar esta presentación, para refutar acerca de el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero acerca de eso vamos a hablar en otros videos. Que Dios los bendiga.